Bueno, pues vamos a comenzar, dar las buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en un día tan especial. Mirad, un 28 de noviembre de 2008, tal como ayer explicó Valle en la presentación de la conferencia de nuestra compañera espírita Rosa Díaz Outeriño, una conferencia maravillosa, pues el Centro Espírita León Denis de Madrid abrió sus puertas por primera vez. Han cambiado muchas cosas desde entonces. Ha habido que afrontar situaciones difíciles y hemos vivido momentos verdaderamente preciosos. La lista de los amigos de León Denis es muy larga. Todo aquel que llegó al centro ha dejado una impronta y es a todas estas personas, a encarnados y desencarnados, que queremos agradecer su presencia porque jamás se irán. Estén donde estén y sean cuales fueren sus circunstancias, permanecerán siempre en el corazón de este hogar espírita. Con ilusión hablamos del presente, pudiendo decir que contamos con una familia en crecimiento. Hemos tejido relaciones fuertes y hemos logrado un grupo unido, un grupo concienciado de su labor espírita. Unos nos vemos cada semana en las clases que ahora son online. Otros acompañan los estudios desde sus posibilidades diarias. Otros se encuentran en caminos diferentes, pero el contacto continúa, siempre lo hará. Y nuestro centro, el CEL, tiene claros sus objetivos. Y estos son crecer bajo el razonamiento de los principios espíritas, yendo hacia Dios por el amor y el descubrir del espíritu inmortal. Por ello y para ello, pues trabajamos diariamente, siguiendo el ejemplo de los que nos precedieron y de aquellos que hoy pues nos trasladan también su experiencia. Cada aniversario invitamos a compañeras, a compañeros que son para nosotros esto mismo, un ejemplo, como son Rosa Díaz, como es Mercedes García, que está hoy con nosotros, que nos acompaña esta tarde. Bueno, yo no quiero quitar ni un minuto más de tiempo para que podamos disfrutar de su compañía. Quiero mostrar nuestra gratitud para ella y para toda esta gran familia hoy y siempre. Antes de nada, me gustaría dar paso a Valle, para que como amiga, compañera de camino y presidenta del CEL, pues también deje en este día de nuestro aniversario unas palabras. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Nos tiramos de las orejas porque es una alegría el poder decir que llevamos, que somos unos adolescentes, llevamos 17 años, pero tenemos toda la fuerza de esa adolescencia y toda la alegría y mirar hacia el futuro para poder continuar. Adelante, Valle. La fuerza de la juventud, ¿no? La fuerza de la juventud, pero también de la experiencia, porque como hemos dicho, pues hemos vivido y experimentado muchas cosas en estos 17 años. Lo que yo quiero mostrar hoy por encima de todo es el agradecimiento infinito a la espiritualidad que, como decía ayer, pues nos ha llevado de la mano en los buenos y en los malos momentos, ¿no? En los momentos de dificultad. También nos ha tirado de las orejas, como dije ayer, cuando ha sido o cuando es necesario. Y agradecimiento a todos los que con su buen hacer nos han servido de inspiración en estos años, a uno y otro lado de la vida, ¿no? Los que nos han precedido, los espíritas de siempre, los espíritas que son la verdadera influencia para nuestro centro, y los espíritas de hoy como Mercedes, como Nelly, como, bueno, Rosiña y como tantos y tantos, ¿no? Que, que son una inspiración, un referente por su buen hacer, por su trabajo,
por su dedicación y por la larguísima experiencia, ¿no? Que comparada con la nuestra, pues es muy pequeñita. Al revés, la nuestra es muy pequeñita comparada con la suya. Así que daros las gracias, dar las gracias, como dije, a los que estuvieron, a los que están y con el corazón abierto a los que estarán en este proyecto. Eh, bueno, que con tanta ilusión, pues concretamos ese 28 de noviembre del año 2008, eh, un proyecto que ha ido evolucionando, teniendo que adaptarse a los tiempos, a las diferentes situaciones de sus miembros, de sus fundadores, a las circunstancias, pero aquí estamos, aquí seguimos con mucho amor para ofrecer a todos pues nuestra poquito de conocimiento, pero sobre todo un hogar, ¿no? Un hogar en el que encontrarnos. Así que muchas gracias, gracias a todos vosotros. Voy a dejarle la palabra a nuestra Sara querida. Sara. Muchísimas gracias, chicas, Rosa y Valle. Bueno, vamos a continuar el evento compartiendo una lectura del libro de los mediums de Allan Kardec, nuestro gran maestro, porque en el capítulo 31, titulado Disertaciones espíritas, en el ítem 10, que hace referencia a los mediums, el espíritu Channing comparte una comunicación muy interesante que guarda relación con el tema de la conferencia de hoy. Y dice así: todos los hombres son mediums, todos tienen un espíritu que los orienta hacia el bien en caso de que sepan escucharlo. Ahora bien, poco importa que algunos se comuniquen directamente con él a través de una mediunidad especial y que otros solo lo escuchen a través de la voz del corazón y de la inteligencia, pues no deja de ser su espíritu familiar quien los aconseja. Llamadlo espíritu, razón o inteligencia. En todos los casos es una voz que responde a vuestra alma y os dicta buenas palabras. Sin embargo, no siempre las comprendéis. No todos saben proceder de acuerdo con los consejos de la razón, no de esa razón que se arrastra y repta más de lo que camina, que se pierde en la maraña de los intereses materiales y groseros, sino de esa razón que eleva al hombre por encima de sí mismo y lo transporta a regiones desconocidas. Esa razón es la llama sagrada que inspira al artista y al poeta, el pensamiento divino que eleva al filósofo, el impulso que arrebata a los individuos y a los pueblos. Razón que el vulgo no puede comprender, pero que eleva al hombre y lo aproxima a Dios más que ninguna otra criatura. Entendimiento que sabe conducirlo de lo conocido a lo desconocido y le hace realizar las cosas más sublimes. Escuchad, pues, esa voz interior, ese genio bueno que os habla sin cesar, y llegaréis progresivamente a oír a vuestro ángel de la guarda que desde lo alto del cielo os tiende la mano. Repito, la voz íntima que habla al corazón es la de los espíritus buenos, y desde ese punto de vista, todos los hombres son medios. Bueno, este es el mensaje extraordinario de Channing. Creo que es una reflexión muy adecuada para que tengamos en cuenta que no importa que no tengamos una mediunidad ostensiva para poder recibir y entender las comunicaciones que proceden de nuestro guía, ¿no? Porque todos somos aptos para sentir esos consejos que nos orientan. Tan solo es necesario querer escuchar. Eh, por lo tanto, querida Valle, te cedo la palabra otra vez. Sara, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, pues yo os voy a presentar a nuestra invitada que con tanto cariño ha cedido a estar aquí celebrando con nosotros este aniversario del León Denis. Bueno, creo que todos la conocemos, pero para quien no la conozca, se trata de Mercedes García de la Torre. Ella es licenciada en Filosofía y Letras. Es la presidenta de la Asociación Espírita Andaluza Amalia Domingo Soler, una asociación eh, que es muy representativa del espiritismo en nuestro país.
Es editora del Boletín Andalucía Espiritista, que muchos conocéis también. Secretaria del Centro Espírita Amor y Progreso de Montilla, una institución también de larguísima experiencia y un referente también. Miembro fundadora de AIP, de la Asociación Internacional para el Progreso del Espiritismo. Participa y colabora también con la revista Evolución con sus artículos y es una gran divulgadora espírita. Además, tengo que decir que es la delegada de CEPA, Asociación Espírita Internacional. Pero sobre todas las cosas, es una inmensa trabajadora de nuestra doctrina, de esta enseñanza que todos abrazamos con mucho cariño. Así que bienvenida, Mercedes. Espero que te sientas acogida y a gusto y cuando tú quieras. Muy bien, Valle, muy agradecida por esa presentación tan cariñosa, tan de corazón que hace y que es obligada, pues, sobre todo de cara a personas que no nos conocen aún. Pero yo diría que todos esos titulillos están por demás. Para mí lo verdaderamente importante, tanto en mi vida como en lo que dedico buena parte y gran parte de mi tiempo, es a ser espiritista. Y cuando digo hacer, es lo más delicado y lo más difícil, porque estudiar es fácil, pero sentir, vivir y ser coherente, ahí es donde entra la complejidad. Así que muchísimas gracias, repito de nuevo, por la presentación y deciros que para mí es un honor inmenso el poder estar aquí participando en esta, creo que es eh, a ver, el 17, no quería equivocarme en el número, el 17 aniversario del Centro Espírita León Denis, al cual me une muchísimo. Soy una admiradora de la vida, ojo, de la vida y obra de León Denis. Así que estar aquí participando con vosotras en este 17 aniversario de Trabajo Espírita me llega mucho y me inspira y, y bueno, lo agradezco verdaderamente. Y también os deseo que sean muchísimas y muchísimas las semanas culturales, como esta que es la quinta semana cultural, que sean muchas las semanas culturales, pero sobre todo muchísimos los aniversarios de Trabajo Espírita que continuéis realizando. Y quería decir algo que ayer dijo Valle, presentando y hablando de esta semana cultural. En la presentación previa a Rosa decía adelante, adelante, ante las dificultades y las experiencias que han venido teniendo, decía adelante. Y ese adelante me hacía recordar también a León Denis. Adelante, siempre adelante. Vaya mi felicitación y la inspiración de este gran espíritu que tanto ha dado y tanto da desde el mundo espiritual. Me recuerda también a mi tío José de la Torre, que algunas de vosotras lo habéis conocido, porque él siempre decía adelante y le ponía una coletilla, con amor y humildad, muy importante, porque verdaderamente así es como se puede ir adelante. Si no ponemos amor y humildad, los obstáculos interfieren en exceso. Pero bueno, no quiero dilatarme en esta presentación para centrarme en lo que es el trabajo que vamos a presentar aquí. Valle me propuso hablar sobre la práctica mediúnica en la actualidad y me quedé un tanto sorprendida porque recientemente también me había invitado Joao en la previa del Congreso de Torremolinos, de AIPE,
Y estuve hablando también de mediunidad. En ese caso hablábamos de las condiciones físicas, psíquicas y morales del medium. Y a continuación, acto seguido, pues recibo también esta invitación para hablar, en este caso, de la práctica mediúnica en la actualidad. Bueno, pensé, digo, se ve, está claro que de momento pues hay que centrarse en esta cuestión. Y cuando empecé a profundizar en ella y a anotarme puntos sobre los que quería reflexionar, como lo que voy a hacer a continuación, pues me di cuenta que efectivamente hay mucho que refrescar, hay mucho que innovar y hay mucho que adaptar a los nuevos tiempos. Por lo tanto, es un trabajo que he venido realizando en estos días, pues con muchísimo gusto y que espero que pueda servir al menos como reflexión, que es lo que vengo a compartir con vosotras y con vosotros. Bueno, pues nos centramos en la práctica de la mediunidad en la actualidad. No sé qué me pasa, que se me va esto. Me vaya a disculpar un momento. Ahora, la práctica de la mediunidad en la actualidad. La mediunidad, para hablar de mediunidad en la actualidad, vamos a ver muy brevemente, ¿no?, de lo que va la mediunidad, teniendo en cuenta que es una facultad que permite que una persona sea intermediaria entre el mundo espiritual y el mundo material. Así de sencillo y complejo a la vez, como veremos adelante. Desde ese punto de vista, tenemos que tener en cuenta que es un fenómeno natural, que no obstante, como tal fenómeno, depende en parte del intérprete, del medium, dependiendo sobre todo, en este caso, del grado de conciencia en la que se desarrolle. Y precisamente esa dependencia relativa del medium es el aspecto débil o la fisura por la que se puede escapar lo que sería la autenticidad o genuinidad del mensaje mediúnico. Voy a poner un ejemplo. Últimamente a un conferenciante le escuché hablar, ya en el tiempo de coloquio, que en alguna ocasión le había sucedido que estando recibiendo un mensaje mediúnico y siendo consciente de lo que el espíritu estaba diciendo, había alguna cosita que no le parecía de recibo decir aquello, simplemente para no herir susceptibilidades o pudiera ser simplemente una palabra malsonante incluso. Y él pues interfería conscientemente y modificaba en parte aquello. Bueno, pues con la mejor de las intenciones, de la cual no dudo, en ese caso, esa mediunidad se le estaba escapando lo que es la autenticidad o la genuidad, como hemos dicho, del mensaje mediúnico. Bueno, pues esa fisura, ese depender relativo, hace que podría producir que se tergiversen las comunicaciones o que finalmente lleguemos a conclusiones que no son las que se estuviera pretendiendo en ese caso. Pero avancemos. Como hemos dicho que es un fenómeno natural, tratándose de eso, la mediunidad es tan antigua como la humanidad, de toda lógica. Y ya antes de Allan Kardec, dependiendo de las diferentes culturas, pues fue concebida como algo místico en unos casos, en otros casos como con connotaciones mágicas, como algo sobrenatural, incluso denominando a los medios dependiendo de esas diferentes culturas con diferentes nombres, como se le atribuye el nombre de profeta, adivino, chamanes, sibilas, brujos, sensitivos.
y bueno, le podríamos aplicar un amplio etcétera. Pero fue gracias a Allan Kardec, que por cierto no era medium, y que por no ser medium es por lo que pudo de forma objetiva analizar la mediunidad, normalizarla y darle una directriz. Es así que se dio un empleo apropiado a ese instrumento, comenzando, diría, por la propia palabra. Porque ya Kardec decía que para las cosas nuevas se necesitan palabras nuevas. Y así como anteriormente hemos estado hablando de diferentes términos con los que se podrían identificar a los medios, pues ya en el caso de Kardec y desde esa época en adelante fue cuando se acuñó la palabra medium, una palabra de origen francés, igual que quien habló de ella, Allan Kardec, de origen francés, la traducción de medio, medio o instrumento, para definir la comunicación entre los espíritus y los encarnados. Y gracias a la mediunidad también, él obtuvo las informaciones con las cuales creó ese cuerpo doctrinario del espiritismo. Su método estuvo basado en la mediunidad. Sin embargo, a pesar de su aprendizaje y del buen sentido, él creyó que la intervención de los espíritus por sí misma iba a revolucionar el mundo. Y yo diría que en verdad quien revolucionó al mundo fue él, fue Kardec, con ese genial trabajo creador que en líneas generales delineó un nuevo tipo de pensamiento, un nuevo pensamiento, una nueva filosofía que en parte fue desvirtuada, como ya sabemos, por la presión sobre todo de conceptos milenarios del cristianismo. Sin embargo, desde Allan Kardec, aun con el desprecio de la élite científica y el combate del esquema religioso, el plano espiritual no ha podido ser ignorado. Y en la actualidad, por ejemplo, formas de comunicación electrónica como la transcomunicación instrumental conocida como T6, pudieran alcanzar a través de este método, pudieran alcanzar la certeza en la relación de los vivos y los muertos, entre comillas, los espíritus. Pero las directrices del libro de los medios son las que generan seguridad para evitar esos tropiezos de ese instrumento tan valioso y frágil al mismo tiempo. Hemos estado hablando de León Denis y tengamos en cuenta también de la misma época una obra importantísima para el estudio y para el conocimiento de la mediunidad. Estoy hablando En lo invisible, una magnífica obra que complementa las directrices que marcan los espíritus en el libro de los medios. Bueno, pues en la actualidad continuamos hablando de mediunidad, continuamos practicando de mediunidad y tenemos también la necesidad, y es el tema principal que aquí nos trae, sobre la mediunidad en la actualidad, en el siglo XXI. Cuando me dispuse a pensar y a reflexionar y a tomar notas, me acordé de inmediato de una colección que hay de libritos, libritos por el tamaño, no por la enseñanza que contienen, que es la colección Libre Pensamiento, que está editada por SEPA, Asociación Espírita Internacional, que podéis descargarla de la página de SEPA, y en la página de la Asociación Espírita Andaluza también está. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque uno de esos libritos tiene el título de la mediunidad en el siglo XXI. Es una obra que está escrita por Yolanda Clavijo y por Ademar Artur-Quioro. Yolanda del CIMA, que ya conocida de muchos de vosotros, y, y además es de Brasil. Bueno, pues en esta obra me quedé con una idea importantísima,
porque dice que considerar la práctica de la mediunidad en pleno siglo XXI, como ya estamos, exige repensar la manera de diversificar y de potenciar su empleo. Para poder repensar y diversificar para potenciar su empleo, como dice Yolanda, y además, esto debe realizarse retomando una postura investigadora, crítica y analítica, considerando en esencia el contenido del mensaje, independientemente del medio, del espíritu comunicante o del tipo de comunicación. Y esto conecta perfectamente con el libro de los medios, porque el mismo Kardec, cuando surge el dilema de si es una comunicación anímica, de si es mediúnica, siempre ataja y dice, señores, lo importante es el mensaje, la esencia, el contenido del mensaje. Y ahí es donde tenemos que detenernos para adoptar esa postura investigadora de carácter crítico y analítico. Eso siempre debiera presidir el mensaje mediúnico. Otro desafío es realizar periódicamente evaluaciones del desempeño de los medios y de los directores, algo que casi siempre se relega a un segundo plano. Nosotros tenemos implementado, anteriormente a haber pensado en esta reflexión y de haberla visto también como en el espiritismo para el siglo XXI viene así expuesto, en la Asociación Espírita Andaluza Amalia Domingo Soler, quería hacer aquí un paréntesis, tenemos una actividad desde hace muchísimos años que se llama, el nombre de la actividad es Formación para, muy importante ese para, formación para la mediunidad. Y en esa actividad de formación para la mediunidad, siempre registramos una fecha en concreto al final de cada periodo de estudio, que va de septiembre a junio, hacemos unas evaluaciones donde no solamente hablamos de las evaluaciones de los contenidos que están registrados y están catalogados, sino también del desempeño de los medios y de los directores. Y a partir de ahí implementamos mejoras, cambiamos lo que haya que cambiar y procuramos siempre con arreglo a nuestra capacidad y con arreglo a los resultados, implementarlo en el siguiente periodo, que comenzaría de nuevo en septiembre. Y esto es muy importante, pero a la vez exige el desarrollo de nuevos métodos para la evaluación de medios y directores, la clasificación de los registros de las reuniones y la elaboración de criterios más objetivos para hacer el seguimiento. Es necesario también el estudio sistemático de la mediunidad, y no solamente de la mediunidad, del espiritismo también en general y de otras ciencias afines que nos puedan ayudar también a comprender y a dilucidar sobre otras ciencias que trabajan también en el campo de la espiritualidad, de la psicología y del estudio de la mente y del alma y en las emociones, como es el caso concreto ese de la psicología, para calificar el potencial intelectual de los medios y directores de las reuniones. Es también importante definir la función de cada reunión y diversificar la actuación de los medios y de los directores, de manera que no haya ninguna especialización en determinado tipo de reunión ni selectividad conforme al patrón intelectual o moral de determinadas franjas de espíritu. Pongamos un ejemplo. Yo soy muy amiga de los ejemplos porque es como mejor podemos comprender la idea.
Existen grupos, agrupaciones espíritas en sus reuniones mediúnicas, esos grupos de estudio de la mediunidad, que yo lo he visto, lo he visitado y lo que estoy diciendo es con conocimiento de causa. En que los medios, algunos medios, están como, son como, como especialistas, ¿no? Hay un medium que es por quien habla y se trata de establecer comunicación con espíritus concretos, como pudiera ser espíritus familiares. Hay medium exclusivos para cuestiones de salud, para impartir el pase, para dar consejos desde el mundo espiritual relacionados con la salud. Hay medium que reciben en exclusiva a espíritus sufrientes o que no son conscientes aún de dónde se encuentran. En definitiva, especialidades mediúnicas. Consideramos que es un error, porque en el momento que acotamos un campo de trabajo, estamos cerrando la posibilidad de ampliar ese campo y de que se pueda avanzar. Que si bien es cierto que hay mediunidades, existen medios que se encuentran bien por afinidad o por la preparación intelectual que tenga, que es tan importante en el ejercicio de la mediunidad, se encuentran más cómodos con determinada categoría o grupo de espíritus y que así se haga y que parece como que fluyen mejor, pues bien, pero acotarlo no es nada positivo. Por eso que hemos dicho anteriormente, estamos cerrando el campo, el camino de avance para que esa mediunidad vaya fluyendo de forma más amplia y pueda dar lugar a esos otros espíritus que también puedan aprovechar las facultades del medio para expresar sus pensamientos o los mensajes los cuales vengan a decir. Por lo tanto, ahondar en el estudio y ampliar el potencial para generar nuevos conocimientos a través del método mediúnico y con resultados más confiables depende no solo de los medios más fiables a los que le hemos encomendado tales tareas, sino también de directores con mayor capacidad para cumplir esa importante tarea en el área mediúnica. A fin de cuentas, la actuación del medium está fuertemente influenciada también por el grado de confianza en quien se vale de su pensamiento. Grado de confianza del espíritu con respecto al medium. Y en los directores de la reunión. Tiene que haber una confianza, una confianza mutua en el uno y en el otro. Y tanto por parte de los encarnados como de los desencarnados. También es imprescindible reorientar el abordaje de la mediunidad en los cursos básicos de espiritismo, en las conferencias, en las actividades públicas, como estamos aquí hoy, al presentar de forma clara y coherente la finalidad, los riesgos, las limitaciones y las posibilidades, por supuesto. Se puede abrir también la posibilidad de establecer un intercambio sistemático con otros grupos de investigación mediúnica en todo el mundo, a través de Internet, debidamente protegidos, por supuesto, y muy importante, y sometidos a un reglamento ético. Esto, ahora, en la época de Kardec, verdaderamente ese fue el método. Y la concordancia en el mensaje mediúnico, el principio de concordancia, mm, mm, es en lo que consiste,
y a lo que se agarró Kardec para poder dar esa veracidad y esa lógica a los mensajes que iba recibiendo. Hoy tenemos Internet, hoy tenemos una herramienta maravillosa para saberla emplear y poderla emplear en coherencia. Bueno, pues ya sabemos que a raíz de la pandemia todo este dispositivo, toda esta herramienta de Internet empezó a proliferar cada vez más y gracias a Internet estamos ahora mismo aquí reunidos en esta salita, en este cuarto de estudio. Pues a raíz de la pandemia también la práctica mediúnica a distancia está proliferando, teniendo en cuenta que la mediunidad se basa en la comunicación o mediación entre espíritus desencarnados y encarnados, verdaderamente no debiera estar necesariamente limitada por la proximidad física. Es una cuestión más y por supuesto de pensamiento. Así pues, por su naturaleza espiritual se entiende que la comunicación espiritual opera en un plano que trasciende las fronteras, trasciende las limitaciones físicas del espacio, permitiendo la conexión independientemente de la ubicación geográfica de los participantes. Los medios que practican a distancia a menudo utilizan la mediunidad de evidencia auditiva, sensitiva. El medio la percibe, la información del espíritu a través de impresiones, pensamientos, imágenes o sonidos. Por lo tanto, la distancia geográfica no debiera de interferir. Y al igual que en las sesiones presenciales, la práctica a distancia, por supuesto, y muchísimo más, en mayor grado, la práctica a distancia requiere un alto grado de concentración y una buena sintonía entre el medio, los componentes del grupo y los espíritus comunicantes. Hay unas técnicas que cada vez se están empleando más, que es la meditación y la atención plena. Son prácticas que favorecen para lograr esta conexión cuando estamos hablando de reuniones a distancia. Pues si practicamos la meditación y esa atención plena, eso nos ayudará también a controlar mucho mejor ese estado de concentración que requiere la práctica de la mediunidad. Y por otro lado, no olvidemos que los guías espirituales ayudan a facilitar y a asegurar con su protección el proceso de comunicación, sirviendo de puente energético entre los dos planos. Esto brindaría también acceso a investigadores y serviría también de provecho para eso que hemos dicho, para la concordancia universal de la enseñanza de los espíritus, al comparar las diferencias y las semejanzas. En resumen, desde la perspectiva de quienes lo practican y enseñan, la mediunidad a distancia es una extensión natural de las capacidades psíquicas humanas, que aprovecha la naturaleza no física de la comunicación espiritual. Esto también exigirá a su modo muchos cambios de enfoque y la reestructuración de los propios equipos espirituales que actúan en estas reuniones mediúnicas, con la constitución de grupos de investigación entre los desencarnados de distintas áreas de conocimiento dispuestos, deben estar ellos, porque tienen su propia voluntad y su libre albedrío, entonces deben de estar los espíritus también, esos equipos de desencarnados, deben estar dispuestos a que los evalúen. Con todo, la experiencia demuestra que la ley de afinidad actúa en tales circunstancias y que el mundo espiritual responderá en congruencia a las peticiones que reciba del lado material. Por otro lado, en la investigación mediúnica, el uso de la evocación con antelación para dar tiempo a que los desencarnados también se preparen
y puede efectuarse para una determinada entidad espiritual o por temas, debe organizarse y estar precedida de unos guiones elaborados previamente por los investigadores, con preguntas preparadas metódicamente. Esto también lo aconseja Kardec en el libro de los medios, que se le haga preguntas, que se programen las preguntas. Y es una de las es una actividad que también tenemos implementada en la Asociación Andaluza en la formación para la mediunidad. Con carácter bimensual, programamos una serie de preguntas con un tema principal a la espiritualidad. A la siguiente reunión nos concentramos para recibir esas respuestas. Y os puedo asegurar que se obtienen unos resultados maravillosos. Muchísimo aprendizaje conlleva todo esto. Ese guión o esas preguntas deberá presentarse en el caso de hacer ya una investigación más completa, pues a varios espíritus en distintas reuniones por diferentes medios y en la medida de lo posible en grupos diferentes. Y es de suponer para eso que la formación intelectual de los encarnados debe ser permanente. La formación, la formación teórica ha de presidir a toda práctica, porque en eso radica el éxito del trabajo. Y esto no podía estar exento, sino más aún requiere esa formación teórica. Y en el plano de la investigación, bueno, pues así como la reencarnación ha sido tema de investigación en universidades y en centros de investigación, como por ejemplo la que llevó a cabo Ian Stevenson en la Universidad de Virginia, desde la década de los 70, en el siglo pasado, que todavía incluso mantienen otros investigadores contemporáneos, pues también nos parece, a los espíritas, nos parece fundamental que la mediunidad también pueda ser elevada a objeto de esa investigación científica. Pues a partir de las últimas 2 décadas, el espiritismo pasó a ser tema de estudio en universidades y grupos de investigación en diversos países. No obstante, las investigaciones ya realizadas y las que están en curso no se concentran, curiosamente, en el campo experimental, porque toman como esencia el espiritismo como un hecho, como un fenómeno social, como un movimiento social. También estaba implicado, ya sabemos, en la época sobre todo de Amalia Domingo Soler, cómo estaba implicada en las cuestiones sociales de su tiempo, que un poco han variado, por cierto, con respecto a la actualidad, esas cuestiones sociales. Pues los investigadores, remitiéndose al conocimiento, tienen una tendencia mayor a mirarlo, el fenómeno mediúnico, eso, como un fenómeno social, como un movimiento social, el espiritismo sobre todo, pues por medio de estudios académicos que realizan en variadas áreas del conocimiento. Y estas indagaciones las han venido realizando fundamentalmente pues, en grupos y líneas de investigación, pero sobre todo relacionadas con la ciencia humana, con las humanidades, con resultados que se dan a modo de disertaciones, de tesis doctorales, de artículos académicos, libros científicos, además de toda la producción interminable que encontramos que está disponible en Internet. Nosotros tenemos contacto y buena amistad y hemos llevado a nuestras conferencias online y lo haremos también en un futuro inmediato a personas que pertenecen al mundo de la universidad, de la academia, al mundo de la literatura, al mundo de la historia
y que han realizado unas investigaciones maravillosas relacionadas con el espiritismo. De ahí que sean estas ciencias de humanidades las que con mayor interés y con mayor fundamento están siguiendo esos estudios. Bueno, pues tratándose en diversas disciplinas de las ciencias humanas, como ciencias sociales, la antropología, sociología, la pedagogía, que tan importante es, así como la psicología, filosofía, historia, la semiótica, por ejemplo. La semiótica es la que estudia, la que realiza, es la ciencia que realiza el estudio de los signos y de los símbolos y cómo se utilizan para crear y comunicar significados. También se ocupan de estas cuestiones del espiritismo y de la mediunidad en concreto, las ciencias de la religión y la teología, a su manera, pero también forma parte de su estudio. Existen algunas iniciativas, aunque siguen siendo bastante tímidas, en el ámbito de la ciencia experimental, dirigidas por investigadores brasileños y estadounidenses, que se proponen, sobre todo, evidenciar las alteraciones en el funcionamiento cerebral de psicógrafos experimentados mediante el empleo de equipos de neuroimágenes. También están las que han venido emprendiendo el Núcleo de Investigación en Espiritualidad y Salud, NUPES, de la Universidad Federal de Juiz de Fora, dirigida por Alexander Moreira Almeida, con diversos libros y artículos publicados en prestigiosas revistas. Y para todo esto, pues será necesario tratar la mediunidad no como un dogma de fe. Si queremos investigar e ir de la mano de la ciencia, tal como aconseja Kardec, no podemos tratar la mediunidad como un dogma de fe, sino como un postulado científico, abierto a la crítica y a la refutación, donde se tome en consideración las hipótesis explicativas, hasta que se pueda conseguir que la mediunidad quede como evidencia científica y con capacidad de explicar los fenómenos de una forma científica. Porque los mensajes vengan de los espíritus o del mundo de los espíritus, Kardec también lo deja muy claro, no están en posesión de verdad. ¿Por qué? Porque los espíritus son espíritus de encarnados que ya estuvieron, pasaron por su fase de reencarnatoria y se marchan al mundo espiritual con sus conocimientos, con sus capacidades, con sus virtudes y con sus defectos. Por lo tanto, no podemos tomarlo el mensaje espiritual como un dogma de fe. Hay que estudiarlo y analizarlo. Y esa será la única forma en que podamos conseguir acercarnos y caminar de la mano de la ciencia. Para que quede la mediunidad, eso, como una evidencia científica y con capacidad de explicar los fenómenos con arreglo a un método científico. El día que eso suceda, que estamos lejos aún, se verá culminado verdaderamente el objetivo que persigue el espiritismo, que es el progreso de la humanidad. Porque cuando tengamos constancia y la certeza a nivel académico y a nivel popular de que la vida continúa, por la cuenta que nos trae, ya procuraremos ser mejores personas. No nos cabe duda. Pues continuando con esos experimentos, en la exploración por neuroimágenes del trance mediúnico, investigadores de la Universidad Federal de Juiz de Fora, que ya hemos mencionado, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad Federal de Goiás y la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, llevaron a cabo una investigación con equipos de tecnología punta durante el trance mediúnico
Y cuando se producían textos fuera del trance, también los estudiaron, los comprobaron. Y las pruebas registraron diferencias importantes en esos dos estados. En el estado de trance mediúnico, las imágenes indicaban menos irrigación sanguínea y una actividad cerebral disminuida. Esto es compatible con la hipótesis de que los medios no serían los autores de los textos psicografiados. Esto último implica la necesidad de profundizar en las investigaciones, que esos estudios continúen. Y esto sucederá únicamente con el cambio del modo en que el movimiento espírita en todo el mundo conciba y practique la mediunidad. Esto no podemos relegárselo a tales o cuales grupos, ni a tales o cuales personas, ni a tales o cuales científicos. El movimiento espírita tiene una responsabilidad enorme en todo el mundo para que se conciba y practique la mediunidad con arreglo a ese método científico para extraer los resultados que puedan venir a ayudar a la humanidad a dar un paso hacia adelante. Durante décadas, la práctica de la mediunidad evolucionó al margen del método propuesto por Kardec. Estaba orientada sobre todo a la asistencia espiritual, con el abandono del potencial que tiene también para esa investigación la generación del conocimiento. No voy a parar de incidir en la importancia de que se investigue. Retomar esto sin abandonar otras potencialidades en la práctica mediúnica se impone como un gran desafío para la mediunidad en la actualidad. La incorporación de nuevos conceptos o la actualización de la doctrina espírita no se puede amparar solamente en la autoridad moral del medium o del espíritu comunicante, puesto que no se puede aceptar como verdad absoluta ni prescindir del método de rigor científico. Buscar profundizar el conocimiento del proceso de comunicación mediúnica en sí, a través de la educación y orientación de médiums y dirigentes para una nueva forma de relacionarse con este proceso y con los mismos espíritus desencarnados, es uno de los desafíos que se deben imponer en la actualidad. Porque fijémonos, por ejemplo, vamos a otro ejemplo. El centro espírita no es un hospital. El centro espírita es una escuela para la educación del alma. Muchas veces las personas tienden a buscar los centros espíritas, pues buscando tratamientos para su bienestar, teniendo el centro un papel interesante en ese contexto para la prevención y manutención de la salud integral. Pero obviamente el centro espírita no puede ni debe ser un hospital, porque para eso están los profesionales de la salud. El centro espírita debe ser una escuela del alma, en la que se debe priorizar la terapia de la educación, volvemos a hablar de educación, de la educación del ser espiritual por la ciencia del espíritu. ¿Para qué? Para que los enfermos podamos curar nuestras propias dolencias. Para que no tengamos que estar dependiendo de nada ni de nadie. El centro espírita ha de estar para facilitar la herramienta, para enseñarla, para aprenderla y para aprehenderla, con H intercalada. Siempre insisto mucho en ese término. Una cosa es aprender y otra aprehender. Y en ese aprehendimiento es como estaremos en disposición los enfermos
para curar nuestras propias dolencias. Esa debiera ser una tarea del centro espírita. Y en ese aspecto, pues, de toda lógica, un buen programa de estudio necesitamos que cuente con informaciones extraídas no solamente de las obras básicas, clásicas, sino también las subsidiarias del espiritismo, porque eso puede auxiliar mucho. Esas consideraciones sirven para todos los tiempos, pero necesitamos estar atentos a ellas en la actualidad porque la humanidad sujeta a la ley del progreso está avanzando cada vez más. Sus percepciones de esta nueva humanidad se sutilizan e intensifican cada vez más. Y cada vez más hay personas abiertas a la realidad espiritual que está en su entorno. El problema está en que el entorno aún es bastante denso y la mayor parte de las personas no es consciente de que sus sentimientos, pensamientos, palabras y actos contribuyen a la creación de lo que pudiéramos llamar una psicoesfera bastante cargada, por cierto, que vibra en torno a la superficie de la Tierra, que está habitada por nosotros, espíritus encarnados. Eso exige esfuerzo para elevación de las vibraciones que cada uno emite en el sentido de una sintonía más elevada con seres desencarnados que vibren en el bien y que desean colaborar con el progreso de la humanidad. Para tal fin, una nueva generación de espíritus más adelantados están llegando al planeta y reencarnando en los diferentes continentes con la misión de introducir avances en las relaciones humanas y en grandes progresos. Esos espíritus ya tienen una conciencia más amplia de la realidad espiritual e influencian a los demás en el sentido de esa comprensión. Traen las facultades más desarrolladas y tienen más facilidad de comunicación con la realidad espiritual. Pero todo eso lo traen de una forma natural para ellos. De esa forma, la comunicación espontánea con los espíritus va en aumento. Por eso, las actividades mediúnicas en los centros espíritas necesitan estar bien orientadas y enfocadas, lejos del hecho de alimentar, bueno, ya sabemos lo que pasa, a los curiosos, otros por diversión, bueno, una diversión entre comillas, a ver qué pasa, voy al grupo, a la reunión mediúnica, a ver qué pasa hoy, a echar el rato, atendiendo en la mayoría de los casos intereses personales, materiales y otros semejantes. Eso no está en consonancia con las nuevas generaciones que están viniendo de espíritu. Es el momento de despertar para esa realidad nueva y actuar en consecuencia. En conclusión, es responsabilidad del medio el acercamiento moral a las compañías espirituales con las que siente afinidad y sintoniza. Los centros espíritas necesitan estar preparados, como cualquier espiritista serio, en el sentido del bien y el progreso espiritual, para recibir a esa generación nueva que está llegando y auxiliarla en su adaptación en el planeta, ejercitando sus capacidades en favor del progreso de la humanidad y siendo conscientes de que la mediunidad será una facultad cada vez más frecuente en los nuevos tiempos. Estoy viendo la hora y tengo varios puntos que tocar, pero bueno, si ahora en el turno de preguntas van surgiendo, lo iré explicando. Porque es importante también, no nos olvidemos de la mediunidad infantil, de la perspectiva científica y tener en cuenta
que en la infancia, como estamos hablando de nuevas generaciones, quienes tratamos de una forma más directa con la infancia y observamos mismamente nuestros propios nietos o nuestros propios hijos, para quienes sois más jóvenes. Observamos cómo se agitan, cómo vienen de despiertos, pero también observamos cómo cada vez se están dando con mayor frecuencia trastornos psicológicos infantiles. Cuando yo criaba a mi hijo no había unidades de atención infantil temprana para tratar ese tipo de trastorno en la primera fase. Y sin embargo se han creado unidades de atención infantil temprana, porque cada vez se da con mayor frecuencia unos trastornos de carácter psicológico que los psicólogos y los psiquiatras como facultativos lo abordan desde su conocimiento científico, que para eso está. Y hay que, en caso de que presenten los niños ese trastorno psicológico, es importante acudir a esas unidades. Pero se nos escapa el lado espiritual. Posiblemente esa abertura con la que viene a la espiritualidad, que no está en consonancia con lo que aquí encuentra, le produce también ese tipo de trastorno. Y habría que contemplar ese plano, esa espiritualidad, ese concepto. En la evaluación profesional, a la que hay que recurrir siempre que se presenten ese tipo de problemas, debiéramos de asesorarnos con profesionales de la psicología o psiquiátrica con experiencia. Todas las cosas, esto tiene sus beneficios y sus riesgos. Pero es curioso cómo desde la Organización Mundial de la Salud y desde la Asociación Mundial de Psiquiatría actualmente aconsejan incluir la dimensión espiritual en la evaluación y tratamiento en salud mental. Estos son consejos de la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Mundial de Psiquiatría. Incluir la dimensión espiritual. Se queda así de una forma muy superficial, no entran en mayores cuestiones, pero sí contemplan esa dimensión y esa influencia que puede acarrear en unos casos trastornos y en otros casos pues desarrollar unas habilidades y esa mediunidad que es de carácter natural a las potencialidades del espíritu. Por lo tanto, recomendamos una evaluación holística en estos casos, no solamente de los profesionales de la salud, sino también espirituales, que exista también una sensibilidad cultural que debiera ser crucial, que terapeutas y médicos estén capacitados para poder diferenciar entre experiencias espirituales normativas dentro del contexto cultural del individuo y los síntomas que pudieran ser de un trastorno mental subyacente. Por lo tanto, dentro de los propios grupos espiritistas se ha de enfatizar, y con esto termino, la importancia del estudio doctrinario riguroso y la formación para una práctica saludable de la mediunidad.